Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al Centro de Investigaciones Precolombinos por esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes. En esta ocasión, mi presentación pone foco en los aspectos jurídicos del Estado plurinacional de Bolivia, con la finalidad de estimar consecuencias sobre el régimen de gobierno que compromete. Por favor, Francisco, pasa a la otra. Para ello, voy a analizar el texto de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Puntualmente lo haré con 3 artículos que atañen a la forma de gobierno y luego examinaré algunas implicaciones problemáticas. Por favor, la otra. Dos hipótesis correlacionadas van a conducir mi exposición. Primero, sostendré, y acá recordando la teoría del Estado de Jelinek, que el Estado plurinacional es producto de la derrota del movimiento obrero a finales de la década de 1960 en Bolivia. Y segundo, tomando la idea de García Linera de que el Estado es un conglomerado de relaciones sociales que se institucionalizan, regularizan y estabilizan para la dominación, diré que la constitución del Estado plurinacional estabiliza temporalmente las luchas sociales, pero a costa de introducir nuevas contradicciones en la sociedad boliviana. Por favor, la otra. Considero que son dos procesos históricos los que llevan al Estado plurinacional. Uno que podríamos denominar muerte en Ñancahuazú, como metáfora de la muerte del Che Guevara en Bolivia, y que remite a la derrota del movimiento clasista revolucionario en ese país. Recordemos que la rebelión altiplánica fue amplia y violenta a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Ocurrieron los grandes levantamientos campesinos contra el régimen hacendatal en 1917, en 1923, en 1947. También las fuertes huelgas de mineros de 1927, de 1942, 49, 67, junto con la formación de un sindicalismo muy combativo en la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y la COB. Sin embargo, la rebelión campesina con el tiempo quedó subsumida en el nacionalismo del MNR desde 1953 y en el Pacto Campesino Militar de 1964, mientras que el movimiento obrero terminará reprimido en la masacre de San Juan de 1967 y desmantelado después de la muerte del Che Guevara justamente en ese mismo año. Sobre la base de esta derrota se desarrollará el que podríamos describir como movimiento plurinacional, una hibridación entre posturas nacionalistas, indianistas y multiculturalistas, que tendrá como primera expresión la Asamblea de Nacionalidades en 1988 y que en el corto plazo llevará al Estado plurinacional. El otro proceso es el constituyente, un proceso que puso fin a la movilización popular de la Guerra del Agua en 2000 y la Guerra del Gas en 2003, mediante una política de acuerdos en dos niveles. Uno, el Pacto de Unidad de 2006, que aglutinó al sindicalismo campesino del altiplano, el sindicalismo indígena del oriente y el sindicalismo cocalero. Lo hizo bajo la consigna del Estado plurinacional. Y el otro, los acuerdos cerrados de 2008 y 2009 entre el presidente Morales y los prefectos departamentales,
que concertaron autonomías departamentales y política fiscal. Luego de ello, se promulgó en febrero de 2009 la Constitución del Estado Plurinacional, que representaría así un pacto entre burguesías para la gobernabilidad en Bolivia. Pero en términos jurídicos, este mismo proceso daría lugar a una formulación ambigua y en algunos aspectos inconsistente. Voy a mostrarlo, por favor, pasa a la otra, Francisco. Voy a mostrarlo mediante el análisis de 3 artículos de la Constitución de Bolivia que refieren al régimen de gobierno. El artículo 3 establece que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. Nación y pueblo indígena originario campesino es, según el artículo 30, toda colectividad que comparta identidad cultural y cuya existencia sea anterior a la invasión colonial española. Y comunidades interculturales refiere, según Albó, a población aymara altiplánica asentada en el Chapare, Cochabamba. A las naciones y pueblos indígenas esta Constitución concede derechos culturales y políticos particulares, que además el artículo 32 hace extensivo al pueblo afroboliviano. Así entonces, la nación deja de ser una unidad o comunidad cívica indivisible para pasar a ser una agrupación de colectividades. Y el pueblo deja de ser uno, en singular, para pasar a ser muchos, en plural. La otra, por favor. El artículo 11 define la forma de gobierno y dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Esta democracia se ejerce de 3 maneras: participativa y directa, es decir, mediante el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta previa, que es vinculante; de manera representativa, mediante sufragio universal, directo y secreto; y comunitaria, mediante normas y procedimientos de elección de autoridades propias de las naciones y pueblos indígenas. Esta definición no deja claro si República de Bolivia es una fórmula meramente nominal o la definición sustancial de su régimen de gobierno. Por favor, la otra. El artículo 12, que organiza el poder del Estado según órganos públicos, en reemplazo de los poderes del Estado. Textualmente dice, tal como lo ven en pantalla, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Estos se definen por la función que desempeñan, son independientes y cooperan entre sí. El órgano legislativo incluye circunscripciones especiales para las naciones y pueblos indígenas. El órgano judicial se compone de 3 jurisdicciones, una ordinaria, otra agroambiental y otra indígena. Y el órgano electoral debe incluir al menos un miembro procedente de las naciones y pueblos indígenas. La otra, por favor. En conjunto, estos 3 artículos redefinen las nociones modernas de nación, pueblo, democracia y poder político, con efectos inevitables sobre el régimen de gobierno. Podríamos resumirlos en los siguientes 3 enunciados.
Una democracia de muchos pueblos. Decir que la democracia es el gobierno del pueblo es de perogrullo, pero en Bolivia da un giro de 180 grados y se convierte en una democracia de muchos pueblos. Este giro podría tener dos implicaciones fundamentales. Por una parte, que el pueblo de la Constitución de Bolivia no sea una categoría jurídica, sino histórico-cultural, historicista. Y por otra, que el pueblo plural, como dice Rosan Ballón, vuelva inhallable al pueblo cívico, al pueblo soberano, con el riesgo consecuente de que el poder no tenga límites. Una república sin división de poderes. Bobbio sostiene que la historia del pensamiento político occidental está dominado por la contradicción entre teorías organicistas y teorías individualistas. Para el organicismo, dice, el Estado es una totalidad orgánica, cuya finalidad es la unidad de sus partes. Para el individualismo es un contrato y su finalidad es el desarrollo más libre posible de los individuos. Mientras las teorías organicistas son preferentemente monocráticas, el individualismo es democrático. La Constitución de Bolivia se ubica a caballo, oscilante, entre estas dos tradiciones y conjuga el organicismo en la estructura de órganos públicos y el individualismo en la concepción representativa del poder. Esta combinación ha permitido incluir instituciones indígenas en el régimen de gobierno, pero también introduce problemas de difícil solución. Por ejemplo, que la inclinación monocrática del organicismo sea más fuerte que la afirmación democrática, o que la visión armónica de la sociedad que tiene el organicismo por naturaleza soslaye y encubra la lucha de clases. La democracia plurinacional pone en tensión el principio de igualdad de la democracia moderna. Desde el siglo XVIII, la teoría política tuvo como preocupación central el problema de la igualdad ante la ley. Hoy, en cambio, el problema político fundamental es cómo reconocer minorías diversas en el contrato social de la nación. Llevado al plano jurídico, sin duda pone en tensión el principio de igualdad de derechos. La Constitución de Bolivia parece resolverlo mediante instituir una unión entre culturas cementadas por un pacto intercultural. Pero ello no deja de tener implicaciones contradictorias, porque por una parte requiere inmovilizar la cultura para que pueda ser reconocida, y por otra obliga a institucionalizar una política de la diferencia, suprimiendo el principio que nos hace iguales ante la ley. Final, por favor, la otra. En fin, la democracia plurinacional, diría, no deja de ser una democracia burguesa, con el riesgo al totalitarismo por el organicismo y a la división estamental de la sociedad por doble protección e inmunidad concedida a colectivos particulares de la población boliviana. Nada más. Muchas gracias.